buenas noches y bienvenidos al programa número 137 de este espacio denominado Cruda Realidad. Hoy día tenemos un programa no tanto de misterio, sino de descubrimiento actual, que la NASA ha mantenido oculto mucho tiempo, hasta que los chinos ya comenzaron a difundir estas entidades extraterrestres plasmáticas, cuyo funcionamiento, cuya forma de vida no se entiende muy bien. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Vida plasmática extraterrestre. Los denominados plasmas de hasta 1 kilómetro de tamaño se comportan de manera similar a los organismos multicelulares y se han filmado estas entidades en más de 10 misiones de la NASA, específicamente del transbordador espacial, a más de 200 millas sobre la Tierra y dentro de la capa denominada termósfera. Por si acaso, la termósfera está a una temperatura de menos 100 grados centígrados y está a más o menos 120 kilómetros de altura, y por lo tanto está encima de la ionosfera, y eso impediría que los microbios o las bacterias salgan de la Tierra. Es decir, que eso no puede entrar, ni tampoco puede haber salido de la Tierra. Entonces, ahí está el tema de hoy. Un descubrimiento científico revela posible vida extraterrestre en la atmósfera de la Tierra basada en plasma. Este nuevo estudio científico ha llamado bastante la atención entre los interesados del fenómeno OVNI, ya que podría explicar muchos de los misterios ya vistos. El estudio trata acerca de la posible existencia de forma de vida basada en plasma en nuestra atmósfera superior, que ha generado un gran revuelo en la comunidad científica y en los medios de comunicación. El estudio, realizado por un grupo de prestigiosos científicos, específicamente 11 de diversas universidades y diversas disciplinas, ha sido publicado en el Journal of Modern Physics y cuenta con la participación destacada de instituciones académicas como la Universidad de Harvard, Penn, el Instituto de Massachusetts, entre otros. Vamos de frente al artículo. Acá está el artículo, el paper, que dice que según el estudio se ha encontrado evidencias muy sólidas que sugieren la existencia de formas de vida no humanas basados en plasma, que, como se sabe, es el cuarto estado de la materia, ¿no? Es el estado más vibratorio, ¿no? Si tenemos sólido, líquido, gaseoso, y el plasma es el más energético también, ¿no? Estas formas de vida, que podrían ser consideradas como una forma de previda, así le han denominado previda, presentan patrones de inteligencia en su comportamiento, lo que desafía nuestra comprensión actual de lo que se constituye como vida. Se ha observado estas extrañas entidades de plasma que interactúan de manera inteligente con fenómenos atmosféricos como tormentas eléctricas y satélites, que muestran comportamientos de persecución que recuerdan los casos históricos como lo de los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial. También se ha visto comportamientos de depredadores y presas, ¿no? Entonces, para entender más o menos cómo va el asunto, veamos el primer video del canal de Atraviesa lo Conocido con el investigador Fon Ramos, para ir viendo de qué se trata el asunto. Atended a esto porque es digno, pero digno de analizar en profundidad. Y lo cierto es que creo que merece la pena que por lo menos todos conozcamos este estudio científico. A mí personalmente me parece el estudio científico más raro, increíble y difícil de asimilar de todos los que he visto, ya no solo del año, en toda mi vida. Y es que 11 científicos han presentado el estudio científico más increíble y extraño que se ha visto en mucho tiempo. Todo en la revista científica Astrobiology. Organismos biológicos totalmente diferentes a todo lo conocido están en la atmósfera de nuestro planeta y replantearían todo lo que sabemos sobre la biología y la vida.
Y es que ciertamente cuando pensamos en vida o incluso en vida fuera de la Tierra, pues pensamos en formas de vida basadas en carbono, que necesitan agua y oxígeno. Pero, ¿y si existiera otra forma de vida que no dependiera de estas condiciones y se escapara a todo lo que conocemos? Los investigadores afirman que han descubierto pruebas y también han presentado argumentos a favor de la existencia de entidades basadas en plasma en la termósfera, es decir, la capa de la atmósfera terrestre que se extiende desde unos 90 a 600 kilómetros por encima de la superficie. Estas entidades son entidades que, se vieron muchas veces en vídeos antiguos de transbordadores de Estados Unidos, cuando fuimos al espacio muchas veces se han visto cosas raras de este estilo y simplemente se ha dicho que son UAPs o ovnis, es decir, pueden ser ovnis, UAPs, fenómenos extraños. Y es que muchos ejemplos nos llevan a las misiones de los transbordadores espaciales de la NASA, que muestran plasmas autoiluminados de hasta 1 kilómetro de tamaño, que exhiben comportamientos semejantes a los de la vida real, como por ejemplo alimentarse de radiación electromagnética, cambiar de forma y tamaño, moverse a distintas velocidades y direcciones, congregarse, interactuar y dejar estelas. También compararon estos plasmas con los observados y filmados por astronautas, pilotos militares y civiles a lo largo de los años, a menudo clasificados como fenómenos aéreos o anómalos no identificados. El estudio sugiere que estos plasmas no son biológicos, sino que pueden representar una forma de previda que podría evolucionar hacia formas más complejas, incorporando elementos comunes en el espacio. Estos elementos serían hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Los investigadores han dicho estas palabras. Los plasmas son entidades electromagnéticas que tienen características celulares y muestran patrones de comportamiento distintos que se ven afectados por sus propiedades eléctricas. Y esto hace que interactúen y se comporten de forma individual o colectiva. Los plasmas descritos en este informe son fenómenos electromagnéticos y se estima que tienen hasta 1 kilómetro o más de longitud o diámetro. Se ha observado que los plasmas de la termósfera cambian de forma y aumentan o disminuyen de tamaño. Los plasmas pueden tener menos de unos centímetros de diámetro, a menos que se creen en un laboratorio o se reúnan en grandes manadas en la baja atmósfera e interactúen o se aceleren a hipervelocidad. Es mucho menos probable que los plasmas más pequeños se observen o detecten. Además, afirman que estas entidades se sienten atraídas por la actividad electromagnética y descienden hacia abajo en la Tierra buscando tormentas, y que ciertamente es muy probable que expliquen al menos algunos de los numerosos informes sobre ovnis y UAP, ya no solo de los últimos años, sino de los últimos cientos o incluso miles de años. La NASA en un principio afirmó que no sabía qué era, pero después dijeron que podrían ser defectos en las lentes o cristales de hielo pegados a los cristales que se movían con la nave. Es, sin duda, a falta de pruebas más detalladas y evidencias un poquito más contundentes, esto es sin duda el estudio científico más raro que yo he visto en mi vida, y no es un estudio hecho por un científico solamente, sino que son 11. Y si realmente estos investigadores tienen razón, tenemos que replantear de nuevo el concepto de vida, con total... Eso es lo que se pregunta Fon Ramos y yo también. Sí, vamos a tener que replantear todo el concepto de lo que es la vida. Una vida plasmática. ¿Cómo se reproduce? El plasma requiere una cierta temperatura, pero estamos en el espacio y en el espacio existe casi el cero absoluto. Estamos hablando de 240 bajo cero, entonces centígrados. Esta forma de vida en el estudio dice que son atraídas por campos magnéticos. El estudio también revela que estas formas de vida son enteramente basadas en plasma, las cuales se materializan en un instante y son atraídas por campos magnéticos. Por eso cuando el transbordador o un satélite emitía alguna clase de radiación magnética, estos se abalanzaban sobre ellos tal cual uno que quisieran comer, ¿no? Y esto podría explicar su presencia en lugares como lagos, mares o volcanes, ¿no?
¿Y cómo es que han llegado a esta conclusión? Pues se ha utilizado una inteligencia artificial y algoritmos complejos para analizar el comportamiento de estas entidades, lo que sugiere que detrás de su apariencia lumínica hay una cierta inteligencia que guía sus movimientos. También se ha observado algunas que tienen una mitosis, es decir, separación, reproducción, lo cual está en el fenómeno de la vida. El estudio también desafía las concepciones tradicionales de lo que entendemos por vida y también abre un abanico de posibilidades sobre el fenómeno ovni y plantea la posibilidad de que las observaciones realizadas en el pasado podrían estar relacionadas con estas formas de vida no convencionales. Si bien el estudio no proporciona respuestas definitivas, abre más bien nuevas perspectivas para la investigación en el campo de la ufología y de la astrobiología, y plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la vida en el universo. Estamos hablando de lo que nos rodea en nuestro planeta. También el estudio revelaría la existencia de una clase de vida no biológica, no está hecha con la biología de la Tierra, ya que vive en el espacio, sin oxígeno, casi con cero absoluto. Bueno, estas entidades han sido observadas solo en la atmósfera de la Tierra. Científicos y expertos exploran la posibilidad de que la existencia de esta que han denominado previda, por no ponerle vida, basada en plasma, sea algo que requiera mucho más investigación. En base a eso vamos a ver el segundo video. ¿Existe vida extraterrestre en la atmósfera? Un estudio reciente publicado en la revista Journal of Modern Physics se han planteado una posibilidad de que exista vida no biológica en la atmósfera superior de la Tierra, la cual se encuentra basada en plasmas. Los científicos han encontrado evidencia de estos plasmas en al menos 10 misiones separadas de los transbordadores espaciales de la NASA. Los autoiluminados plasmas exhiben una variedad de formas, como de cono, nube, dona y esférica cilíndrica. Además, los expertos han observado que estas entidades interactúan con fenómenos atmosféricos como tormentas eléctricas y satélites. También han notado comportamientos complejos de vuelo como cambios de velocidad, de dirección y de ángulo, así como comportamientos de persecución, muchos de los cuales han sido replicados en el laboratorio. Asimismo, a pesar de no ser de origen biológico, los plasmas podrían representar una forma de previda al incorporar elementos comunes en el espacio, lo que eventualmente podría conducir a la síntesis de moléculas cruciales para la vida como el ARN. Bueno, los plasmas, continuamos con el estudio, conocidos como el cuarto estado de la materia, han sido objeto de estudios en laboratorios ya en la Tierra durante décadas. Pero esta investigación sugiere que podrían tener un papel crucial en la síntesis de esta previda. El estudio se titula Vida extraterrestre en la atmósfera, plasmas, UAP, o sea, ovnis, previda, cuarto estado de la materia. Señala que estos plasmas podrían comportarse de manera similar a organismos multicelulares y alcanzar dimensiones de hasta 1 kilómetro de tamaño. ¿Cómo estas formas de vida no biológica pueden haber evolucionado? Es un poco complicado, ¿no? Veamos otro video que nos dice algo al respecto. Plasmas de hasta 1 kilómetro de tamaño y comportándose de manera similar a organismos multicelulares han sido filmados en 10 misiones separadas de transbordadores espaciales de la NASA, a más de 200 millas sobre la Tierra dentro de la termósfera. Estos plasmas autoiluminados son atraídos por y pueden alimentarse de radiación electromagnética. Tienen morfologías diferentes de cono, nube, rosquilla, esférica y cilíndrica. Además, han sido filmados volando hacia y descendiendo desde la termósfera hacia tormentas eléctricas, congregándose en grupos de cientos e interactuando
con satélites generando actividad electromagnética, aproximándose a los transbordadores espaciales. Los plasmas constituyen un cuarto estado de la materia, son atraídos por la actividad electromagnética y cuando se observan en la atmósfera inferior probablemente expliquen muchas de las observaciones ovnis o WAP a lo largo de los siglos. Todo lo que te acabo de decir corresponde a un resumen de un supuesto documento científico que habla sobre vida extraterrestre en la termósfera. Veamos ahora con más detalle de qué habla este documento. En este informe se explora el fenómeno de los plasmas en el espacio interestelar y la alta atmósfera terrestre, considerándolos como una forma de previda o vida no biológica inorgánica. Se destaca que estos plasmas, filmados en la termósfera durante misiones de transbordadores espaciales de la NASA, exhiben comportamientos similares a organismos multicelulares, congregándose y descendiendo hacia tormentas eléctricas y rodeando los satélites. Se describe cómo estos plasmas muestran características de vida, como crecimiento, replicación y comportamiento depredador, a pesar de no ser entidades biológicas. Se sugiere que la interacción electromagnética, junto con la incorporación de polvo radioactivo, podría explicar sus comportamientos como vida. Se teoriza que en la atmósfera superior, los plasmas podrían formar estructuras complejas similares al ADN cuando incorporan polvo, desafiando la noción convencional de vida y presentando una posible forma de vida inorgánica extraterrestre. Además, se menciona que el Ministerio de Defensa británico concluye, tras más de 30 años de análisis, que fenómenos de ovnis y WAPs podrían estar compuestos por plasmas electromagnéticos, cuerpos cargados flotantes en la atmósfera e ionosfera. Se destaca también la argumentación del Nobel Hannes Alfvén sobre las propiedades celulares similares a la vida de los plasmas presentes en el espacio. El informe también aborda observaciones de entidades similares a plasmas durante misiones espaciales, mostrando comportamientos que excluyen la posibilidad de ser fragmentos de hielo o basura espacial. Se evidencia su capacidad de cambiar de forma, velocidad y dirección, emitiendo luz y dejando rastros de partículas. Se concluye con la sugerencia de ubicaciones y métodos para estudiar y filmar estos plasmas WAP, tanto desde satélites como desde observatorios terrestres en lugares específicos donde estos fenómenos han sido observados con frecuencia. Estos plasmas, fotografiados desde la década de 1940 y observados por astronautas desde la década de 1960, han sido filmados en misiones espaciales y clasificados como fenómeno aéreo no identificado, o WAP. Su comportamiento incluye congregarse en la termósfera, descender a tormentas eléctricas, rodear satélites y aparecer cerca de transbordadores espaciales. Presentan características de vida como replicarse, cambiar de forma y comportamientos de caza-depredador. Aunque no son entidades biológicas, responden a factores electromagnéticos y no biológicos, incorporando polvo radioactivo. Estos plasmas podrían representar una forma de pre-vida extraterrestre, captados antes de la formación de ARN y ADN. Las observaciones incluyen avistamientos históricos por pilotos y astronautas, desechando la idea de basura espacial. Su capacidad para cambiar forma y dirección, así como interactuar con entornos electromagnéticos, sugiere una naturaleza no convencional. Se ha observado que ciertos eventos espaciales, previamente clasificados como ovnis o WAPs, son consistentes en el comportamiento de plasmas en la termósfera. Durante misiones espaciales como STS-75, plasmas fueron atraídos hacia el sistema de satélites amarrados TSS-1R, mostrando comportamientos complejos como cambios de velocidad, giros y hasta interacciones físicas con el cable electrificado. Estos plasmas, que pueden ser mal interpretados como fenómenos extraterrestres, exhiben características de vida, como comportamientos similares a organismos biológicos simples. Se destaca que estas estructuras no se comportan como desechos espaciales, meteoritos o cristales de hielo,
y su morfología y acciones son consistentes con el comportamiento documentado de plasmas. Además, la interacción con el polvo en la termósfera contribuye a la formación de plasmas polvorientos, que muestran comportamientos como destellos de luz y rastros luminosos. En lugar de atribuir estas observaciones a naves extraterrestres, se argumenta que la actividad electromagnética en la atmósfera inferior atrae estos plasmas, dando lugar a malentendidos desde la Tierra. Las condiciones en la termósfera, como tormentas geomagnéticas y erupciones solares, influyen en la forma y comportamiento de estos plasmas, y su interacción con el polvo añade complejidad a su dinámica. En última instancia, se sugiere que la vida como la de estos plasmas puede explicarse por fenómenos naturales en lugar de origen extraterrestre. También se menciona la conexión entre los plasmas y los Foo Fighters, informados por los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, describiendo cómo estos objetos a menudo interactuaban con aeronaves militares, desafiando las capacidades de los aviones para seguirlos o derribarlos. Los informes de pilotos aliados y del Eje sugieren que estos fenómenos eran capaces de maniobras extraordinarias y cambios de color, lo que llevó a especulaciones sobre si eran armas secretas alemanas. El informe también aborda eventos más recientes, como el Informe de Inteligencia de 2021 sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, o UAP, y su evaluación de amenazas potenciales. Se cuestiona la posible conexión entre plasmas y eventos como la rotura del sistema de satélites amarrados TSS-1R, sugiriendo que los plasmas podrían haberse generado localmente en lugar de provenir del espacio profundo. Además, se destaca la singularidad de estos plasmas, describiéndolos como entidades extraterrestres únicas, con estructuras celulares que podrían explicarse mediante las propiedades electromagnéticas de los plasmas en el espacio. Se señala que estos plasmas pueden mostrar comportamientos automáticos y patrones únicos, influenciados por la actividad electromagnética y la carga eléctrica de partículas cercanas. En última instancia, se enfatiza que aunque algunos plasmas pueden mostrar comportamiento que podrían interpretarse como individuales o incluso sugestivos de cazador-depredador, no se debe asumir necesariamente que estos comportamientos implican inteligencia dirigida. La hipótesis de que estos fenómenos son plasmas electromagnéticos que representan un cuarto estado de la materia es presentada como una explicación plausible. También el informe especula sobre la posibilidad de que los plasmas considerados un cuarto estado de la materia pueden representar una forma de vida no biológica o incluso un dominio de vida previo a la biológica. Se explora la idea de si los plasmas podrían estar vivos y si algunos plasmas con polvo podrían representar un paso entre la materia no viva y la vida. Se discute la posibilidad de que los plasmas, al contener cristales de polvo de carbonáceas condritas, podrían adquirir propiedades similares al ARN y al ADN. Otra sección también aborda la pregunta de si los plasmas en el espacio podrían adquirir material orgánico, como proteínas, aminoácidos y nucleótidos, y eventualmente evolucionar hacia moléculas orgánicas complejas y a la vida. Se menciona la presencia de aminoácidos en carbonáceas condritas y se especula sobre la posibilidad de que estas moléculas se combinen en plasmas para formar enzimas y proteínas, llevando a la formación de polímeros semejantes al ARN. Se sugiere que los plasmas podrían haber sido el entorno para el primer mundo de ARN y posteriormente para la vida basada en el ADN. Sin embargo, se enfatiza que los plasmas experimentales no contienen precursores de la formación de un solo nucleótido. A pesar de ello, se destaca que los plasmas con cristales de plasma o con un núcleo de polvo parecen tener capacidades similares a las de la vida, como cambios de forma y comportamientos específicos. El informe ofrece sugerencias para el estudio de plasmas UAP, proponiendo el lanzamiento de satélites equipados con cámaras y otras capacidades sensoriales para capturar y estudiar plasmas en la termósfera. Además, se mencionan ubicaciones en la Tierra, como Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y el valle de Hessdalen, en Noruega, donde se han observado anomalías atmosféricas similares a plasmas con mucha frecuencia. Se plantea la idea de que estos lugares podrían albergar observatorios dedicados a la detección y análisis de estos fenómenos.
Finalmente, el informe destaca que no todos los WAP son plasmas y señala otros informes de observaciones de tecnología avanzada que superan las capacidades tecnológicas actuales. Se mencionan informes de pilotos que describen objetos con formas geométricas específicas, como cubos negros dentro de esferas claras, lo que sugiere tecnología avanzada no asociada con plasmas. También se reconoce que algunos WAP muestran capacidades tecnológicas superiores, según testimonios de... Bueno, acá está el análisis que se hace el estudio y dice las formas de estas entidades son en un 30% lumínicas, en un 24% esféricas, un 9% presentan formas asimétricas o formas de nube, ¿no? Nube 7% sin forma. Cono 5%, cilindro 5%, triángulo 4%, cuadrado o polígono 3%, solo un 2% en una forma de disco y tic-tac, lo cual sí podría, no digo que no, puede explicar muchos fenómenos ovnis, pero no los de disco sólido, definitivamente. Entonces, los expertos han observado que estas entidades interactúan con fenómenos atmosféricos como tormentas eléctricas y satélites. También han notado comportamientos de vuelo complejo, incluyendo cambios de velocidad, cambio de dirección y de ángulo. También tienen un comportamiento, algunos, como de presa-depredador, así como comportamientos de persecución, muchos de los cuales han sido replicados en el laboratorio a pesar de no ser de origen biológico, solamente añadiendo al plasma, a un gas supercargado, un polvo radiactivo. ¿Estaremos presenciando el origen verdadero de la vida en el espacio? Porque está en el espacio. Los plasmas podrían representar una forma de previda que dio origen al ARN y posteriormente al ADN, ya que se han encontrado elementos comunes en el espacio y se ha podido replicar en alguna proporción a escala lo que estamos experimentando en estas fotografías y estos videos. Eventualmente podría conducir a la síntesis de moléculas cruciales para la vida, como ya se dijo, el ARN. Los científicos también han planteado la posibilidad de una conexión entre los plasmas y los avistamientos de ovnis a lo largo de la historia. Así que veamos el informe más específico de Iván Martínez del canal VM Gran Misterio, que nos dice algunos detalles más precisos. Dice que hay evidencias sólidas de la existencia de formas de vida no humanas basadas en plasma que se ocultan en la atmósfera terrestre de nuestro planeta y que el fenómeno ovni podría ser eso. Es más, formas de vida que deben rediseñar lo que entendemos como vida y que tienen patrones de inteligencia a la hora de moverse, perseguirse, girar en ángulos imposibles, que relacionan fuertemente con su aparición en misiones oficiales STS, de las antiguas misiones de la NASA. Es increíble esto que han publicado. Me parece increíble porque tiene una autoridad tremenda por la cantidad de gente que está detrás del estudio, ¿eh? Esto no es alguien que hace una teoría o una hipótesis y hace un artículo en una revista científica, no. Esto es realmente demoledor. Ya os digo, que ha puesto en evidencia todos esos informes esperados de la NASA, de la UAPTF, que tanto esperábamos y cuando salieron, al final no decían mucho. Decían, sí, los UAPs OVNI existen, no sabemos lo que son una amenaza, eso sí, si no saben lo que son, porque dicen que son una amenaza, y poco más. Pero esto, ya os digo, es tremendo. Se ha publicado en el Journal of Modern Physics y, como os digo, la cantidad de firmantes y de autoridad que hay detrás de esto es lo más importante. Bien, dicho esto, vamos al contenido del estudio. Concretamente señala que en nuestra atmósfera hay evidencias sólidas de la existencia de formas de vida no humanas que provienen del espacio. Estarían formados por plasma, algo así como el cuarto estado de la materia, pero que sería su propia biología o antibiología, porque no están muy de acuerdo sobre qué realmente son. Lo que sí que tienen claro es que son
inteligentes, se mueven en patrones inteligentes y lo estudian con varios casos que luego hablaremos de ellos. Estos seres de plasma se comportan algo muy similar también a organismos multicelulares, porque se dividen, se fusionan, se agrupan, tienen una mecánica muy parecida y eso les llama la atención a los científicos. Hablan de que son formas de vida no biológicas y también los catalogan como formas de vida previda, porque tienen elementos de la vida, pero otros elementos exóticos, nunca vistos, que por eso os digo que hay que redefinir lo que es realmente vida. Recordar que incluso un virus no encaja en la definición de vida, pero se reproduce y se expande. Os leo unas palabras que están en el propio estudio que son demoledoras. Aunque no son de origen biológico, estos plasmas podrían representar una forma de previda que, al incorporar elementos comunes en el espacio, conduciría a la síntesis de ARN, una molécula crucial para la vida como la conocemos. Entonces va mucho más allá el estudio, aludiendo a que estas formas de vida podrían incluso funcionar como el ARN a la hora de transmitir información en su propia composición molecular. Muy interesante. Pero vamos a la evidencia que ellos aportan en el estudio. Lo primero que señalan es que tienen evidencias oficiales captadas por imágenes desde hace décadas. Una de ellas el experimento TEDGER. De este misterio ya hablamos hace muchos años, en el 2015. Nos habla de cómo la NASA, en una antigua misión, quería colocar en el espacio o en la atmósfera baja una enorme antena para absorber la energía del campo magnético terrestre y tener electricidad infinita. El transbordador sube la antena y cuando está en la atmósfera, la antena se parte en dos, ¿vale? Y todo esto siempre grabado por un montón de cámaras de la NASA. ¿Qué aparece tras partirse esa antena? Una infinidad de esferas aparecen de la nada y empiezan a curiosear sobre el aparato. El estudio científico dice que este experimento TEDGER y el suceso es muy importante porque ahí se observan claramente estas formas de vida basadas en plasma. Y aquí es donde dicen que parece que tienen patrones inteligentes, se persiguen, cambian de ángulos. Muy interesante. De hecho, os leo unas palabras sobre el experimento TEDGER de estos científicos. Estos plasmas autoiluminados muestran diversas morfologías como de cono, nube, dona y esférica cilíndrica, y han sido filmados interactuando con fenómenos atmosféricos como tormentas eléctricas y satélites. Recuerdo otra misión, la STS-80, que aparecieron también este tipo de extrañas luminarias o plasmas. Además, os voy a decir una cosa que es muy importante. El estudio dice que han utilizado inteligencia artificial, computación y algoritmos muy complejos para detectar en estas formas de vida trayectorias de vuelo, cambios de velocidad, dirección y ángulos que los hacen inteligentes, que lo hace un patrón artificial, diciendo que esto no son lucecitas de una tormenta eléctrica, no, que hay inteligencia detrás de estos plasmoides, ¿eh? Han utilizado todo el arsenal de computación y así lo han determinado. Y aquí es donde dicen, pues lo que a mí también me ha llamado mucho la atención, comportamientos de persecución, que me recuerdan nuevamente a los casos de Nuremberg y Basilea del 1500, ¿no? Es que es algo que se repite como un ciclo en nuestra historia en el planeta Tierra. También habla de los Foo Fighters. ¿Sabéis lo que es esto? Los Foo Fighters fueron unos extraños fuegos o luminarias que perseguían a los aviones en la Segunda Guerra Mundial y los pilotos los llamaban así, Foo Fighters, no sabían lo que eran. Se quedó como un enorme misterio. El estudio científico analiza a los Foo Fighters y dicen que son también estos plasmoides, aludiendo a que el fenómeno ovni podría estar detrás de estas formas de vida. Fijaos también en lo siguiente. El estudio dice que estos seres de plasma se ven atraídos por campos magnéticos.
algo que genere un poderoso campo magnético, atraería supuestamente a estos seres o estas formas de vida no identificadas. Me parece muy curioso porque esto explicaría muchos casos donde quizás hay pueblos que se quedan sin luz y aparecen estas luminarias. O quizás también en pruebas nucleares, ¿no? Se ha relacionado mucho el fenómeno ovni con pruebas nucleares, con lo atómico. En resumidas cuentas, tenemos ahora mismo en nuestra sociedad un estudio científico ultra riguroso, con una autoridad brutal, que desmorona el teatro que se ha montado por parte de NASA o de otras agencias que se limitan a no decir nada, y refuerza a David Grass y a toda esta gran desclasificación que, bueno, se hizo tan visible por parte de David Grass, este exagente de inteligencia de Estados Unidos, denunciando frente al Senado en Washington que existen los ovnis, que son reales, que se han recuperado algunas de sus naves y de sus tripulantes. Todo bajo juramento. Y ahora sale esto, un estudio científico demoledor. Pero claro, este estudio nos cambia un poco la visión de lo que entendemos sobre los ovnis. Se aleja mucho del platillo volador, se aleja mucho de algo terrenal o de algo fabricado. Se acerca a formas de vida, a entes, a seres que la ciencia no ha podido aún descubrir porque provienen del espacio y viven en la atmósfera, un terreno no tan bien elaborado. Plantea muchísimas dudas. ¿Y si estos seres de plasma, cuando se desactivan, se difuminan en la atmósfera y son invisibles o indetectables? Y otra cosa que también podemos sacar en claro, ¿está confirmando este artículo científico la existencia real de vida extraterrestre? ¿Es un artículo que lo confirma? Es muy interesante todo esto que está pasando últimamente, pero ya os digo que este artículo, este videoprograma de hoy es muy importante, porque cambia las piezas del tablero. El trasfondo de todo esto nos dice que da igual si son platillos voladores o si son seres de plasma, porque lo que importa es que son formas de vida diferentes al ser humano con patrones de inteligencia. Ahora bien, ¿cuál es su inteligencia? ¿Similar a un animal? ¿Juguetean, se persiguen? ¿Igual que el ser humano? ¿Tienen planes? ¿O superior al ser humano? ¿Están observando? Bueno, complicado, ¿no? Este estudio ha sido publicado el 1 de enero, año nuevo, del 2024. Es reciente. Estos plasmas serán los responsables de los avistamientos que se han visto de la Segunda Guerra Mundial y otros más. El ejemplo menciona los Foo Fighters, ¿no? Observados por pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, descritas como bolas luminosas rodeadas de fuego que acompañaban o perseguían a los aviones militares. Sugieren que como cuarto estadio de la materia, los plasmas podrían ser atraídos por actividad electromagnética y podrían explicar numerosos avistamientos de ovnis. Si bien el estudio no aborda específicamente los casos de estas luces inteligentes observadas en diversas partes del mundo, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la vida y la materia del universo. Sobre todo es que cómo es que aparecen de la nada, no se conforman de la nada en el espacio. Se supone que el plasma es un gas sobrecalentado. Tenemos pues sólido, líquido, gaseoso, pero el plasma es el cuarto estado de la materia, pero que necesita bastante energía para mantenerse justo en esa alta vibración. Y si se manifiestan del espacio, que es frío, y se supone que en el frío todo se congela, estaríamos hablando de cosas que todavía no conocemos. Según el estudio, estos seres pueden congregarse por cientos, incluso por miles, e interactuar con satélites generando actividad electromagnética. Ojo, generando ellos actividad electromagnética.
¿Acaso el electromagnetismo es alguna clase de vida o de previda, como dicen? Se les ha visto acercándose a los transportadores espaciales, a los satélites, a las antenas, a los cables. El análisis computarizado de las trayectorias de los vuelos documenta a estos plasmas. También viajan a diferentes velocidades desde diferentes direcciones y cambian de ángulo, lo que se denomina que tienen una cierta inteligencia, y como decía Iván Martínez, ¿qué clase de inteligencia tienen? Se le ha visto haciendo cambios de 45, 90 y 180 grados, y se suceden entre sí, se mezclan entre ellos, han sido filmados acelerando y desacelerando y deteniéndose bruscamente, justo como hacen los hombres, congregándose y dispersándose, participando en comportamiento cazador-depredador, y plasmas que se cruzan solo dejando un polvo de plasma como rastro a su paso. Comportamientos similares a los que de la vida han sido demostrados por plasmas creados experimentalmente, pero de forma muy ínfima, que no tienen algunas características que tienen estos que están en el espacio. Así que es posible que los plasmas hayan sido fotografiados desde la década de 1940 por los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, identificados erróneamente como los Foo Fighters, que siempre se quedó en un misterio, y observado repetidamente y filmado por astronautas, pilotos militares, y clasificado como no identificado, ¿no? Ahí el fenómeno aéreo anómalo, los WAPs, ¿no? Los plasmas no son biológicos, o por lo menos tienen algunas características. Para nosotros lo biológico tiene el chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero estos solamente tienen polvo radiactivo de diferentes elementos. Se está pensando en enviar un satélite que genere un campo magnético para que atraiga como polillas a la luz y puedan ser de alguna forma capturados para analizarlos mejor. Pero como hemos visto, estos se deshacen y desaparecen, ¿no? Así que esta clase de previda se necesita más investigación. Se ha comprobado que hay incorporación de elementos comunes del espacio, podría dar lugar a una síntesis del ADN. Los plasmas, cuando se observan en la atmósfera más baja, probablemente expliquen muchos de los avistamientos UAP-OVNI durante los últimos años. Podemos ver el informe riguroso investigados aquí. Bueno, acá está el informe. Bueno, no sé si se vaya a ver. Estamos, aquí está el informe. Está por acá, acá. Acá está el informe, son de 54 páginas. Si desean, lo puedo enviar a la lista de WhatsApp. Y acá está, como le digo, es calientito porque se ha publicado. Hay una segunda publicación del 29 de febrero, pero la primera publicación está el 1 de enero, ¿no? Entonces, esto significa que se sigue, están investigando por pares, ¿no? Se sigue investigando, se sigue tratando de ver qué se trata esto. ¿Ustedes qué piensan? Aquí lo dejo, porque vamos a ver un informe muy detallado de uno que sí tiene derecho de autor, y por eso corto la transmisión acá.